En una tarde de otoño, cuando las hojas doradas caían perezosamente sobre las aceras de la ciudad, Fernando Alcázar, un joven de ojos inquietos y sonrisa torcida, caminaba sin rumbo por el parque central. El aire fresco acariciaba su rostro, llevando consigo el aroma a café recién hecho de la cafetería de la esquina. Fernando, con sus 28 años a cuestas y una vida que parecía estancada en la monotonía, buscaba algo, aunque no sabía exactamente qué. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Sentada en un banco de madera desgastada, con un libro entre las manos y el cabello negro ondulando suavemente con la brisa, estaba ella. Sus ojos, del color del café recién tostado, parecían perdidos entre las páginas de su lectura. Fernando sintió un impulso inexplicable, una necesidad casi primaria de acercarse a ella. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia el banco contiguo, notando de reojo que estaba mojado por la lluvia que había caído esa mañana. Una idea descabellada cruzó por su mente. Con un movimiento deliberado, se sentó en el banco húmedo, dejando que el agua empapara sus pantalones. El ruido de la tela mojada llamó la atención de la joven, quien levantó la vista de su libro. Sus miradas se encontraron por un instante que pareció eterno. Fernando, con una mezcla de vergüenza y determinación, esbozó una sonrisa torcida. «Disculpa», dijo con voz entrecortada, «¿tienes un pañuelo que me prestes?» Parece que el banco estaba más mojado de lo que pensé. La joven lo miró con una mezcla de sorpresa y diversión. «¿Acaso no viste que estaba mojado antes de sentarte?», preguntó, arqueando una ceja. Fernando, sintiéndose cada vez más ridículo pero decidido a seguir adelante, respondió, «La verdad es que sí lo vi, pero, bueno, quería una excusa para hablarte». La honestidad de su respuesta pareció desarmar a la joven, quien no pudo evitar soltar una pequeña risa. «Vaya, eso sí que es una forma original de llamar la atención», dijo, cerrando su libro y girándose para enfrentarlo completamente. «Me llamo Fernando», se presentó él, extendiendo una mano ligeramente temblorosa. «¿Y tú eres?» «Anita», respondió ella, estrechando su mano con una firmeza que lo sorprendió. «Anita Salgado». La conversación fluyó con una naturalidad inesperada. Hablaron de libros, de la ciudad, de sus sueños y temores. Fernando se sintió cautivado por la inteligencia y el humor de Anita, olvidando por completo la incomodidad de sus pantalones mojados. Cuando el sol comenzó a esconderse tras los edificios, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Fernando se dio cuenta de que habían pasado horas hablando. Con el corazón acelerado, se armó de valor. «Anita», dijo, mirándola a los ojos, «me encantaría volver a verte. ¿Podrías darme tu número de teléfono?» Ella lo miró por un momento, como sopesando su respuesta. Finalmente, con una sonrisa enigmática, asintió. «Está bien, Fernando. Pero espero que la próxima vez no tengas que arruinar tu ropa para hablarme». Con manos temblorosas, Fernando sacó su teléfono y Anita le dictó su número. «Espero tu llamada», dijo ella, con un tono que mezclaba expectativa y desafío. Fue entonces cuando ocurrió. Anita cerró su libro, lo guardó en su bolso y, ante la mirada atónita de Fernando, comenzó a moverse. Pero no de la manera que él esperaba. Con un movimiento fluido y practicado, Anita empujó las ruedas de una silla que hasta ese momento había permanecido oculta tras el banco. Fernando se quedó paralizado, viendo cómo Anita se alejaba, impulsándose con sus propios brazos. La realización lo golpeó como un puño en el estómago. La chica con la que había pasado las últimas horas, la que lo había cautivado con su inteligencia y su sonrisa, estaba en una silla de ruedas. Cuando Anita desapareció de su vista, Fernando miró el número en su teléfono. Con un movimiento mecánico, casi sin pensar, lo borró. Luego, sacó el papel donde también lo había anotado y lo arrugó, arrojándolo a un bote de basura cercano. Mientras caminaba de regreso a casa, con los pantalones aún húmedos y un sabor amargo en la boca, Fernando se preguntó por qué había reaccionado así. ¿Acaso era tan superficial? ¿Tan cobarde?
Las preguntas lo atormentaron durante toda la noche, mientras el recuerdo de la sonrisa de Anita se desvanecía lentamente en su memoria. Los días se arrastraban como serpientes perezosas bajo el sol inclemente de la ciudad. Fernando Alcázar, con el peso de su desempleo sobre los hombros, vagaba por las calles en busca de una oportunidad, cualquier oportunidad que le permitiera recuperar el control de su vida. Las facturas se acumulaban sobre la mesa de su pequeño apartamento, recordándole con cada mirada la urgencia de su situación. Fue en una de esas mañanas grises, cuando el destino, con su habitual sentido del humor, decidió jugarle una de sus cartas más inesperadas. Un anuncio en el periódico local, casi escondido entre ofertas de electrodomésticos usados y clases de yoga, llamó su atención: se busca chofer personal. Experiencia en trato con personas con discapacidad, un plus. Con el corazón latiendo a un ritmo inusual, Fernando marcó el número indicado. Una voz grave y autoritaria respondió al otro lado de la línea. Después de una breve entrevista telefónica, se le citó esa misma tarde en una mansión en las afueras de la ciudad. El taxi lo dejó frente a una imponente reja de hierro forjado. Más allá, una casa que parecía sacada de un cuento de hadas se alzaba majestuosa, rodeada de jardines perfectamente cuidados. Fernando tragó saliva, ajustó su corbata prestada y tocó el timbre. Un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano y ojos penetrantes, lo recibió en el umbral. «Señor Alcázar, supongo», dijo, extendiendo una mano firme. «Soy Eduardo Salgado. Pase, por favor». El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Cuadros que parecían valer más que todo lo que Fernando había poseído en su vida adornaban las paredes. El señor Salgado lo condujo hasta un despacho elegante, donde tomaron asiento en sillones de cuero. «Seré directo, señor Alcázar», comenzó Eduardo, mirándolo fijamente. «Necesito un chofer para mi hija. Alguien que la lleve a sus tratamientos médicos y la acompañe en sus salidas. Es un trabajo de tiempo completo y requiere discreción absoluta». Fernando asintió, intentando mantener la compostura. «Entiendo, señor. Puedo asegurarle que soy una persona confiable y discreta». Eduardo lo estudió por un momento antes de continuar. «Mi hija tiene necesidades especiales. Y usa una silla de ruedas. ¿Eso será un problema para usted?». Por un instante, el recuerdo de Anita en el parque cruzó por la mente de Fernando, pero lo apartó rápidamente. «En absoluto, señor. Tengo experiencia trabajando con personas con discapacidad», mintió, esperando que su desesperación por el trabajo no fuera demasiado evidente. El señor Salgado pareció satisfecho con la respuesta. Después de discutir los detalles del contrato y el salario, que era considerablemente más alto de lo que Fernando hubiera esperado, le tendió la mano. «Bienvenido a bordo, señor Alcázar. Comienza mañana a primera hora». Esa noche, Fernando apenas pudo dormir. La emoción por haber conseguido el trabajo se mezclaba con una extraña sensación de ansiedad. ¿Cómo sería la hija del señor Salgado? ¿Podría manejar la responsabilidad que se le había confiado? La mañana llegó demasiado pronto. Fernando se presentó en la mansión Salgado puntualmente, vestido con su mejor camisa y pantalones recién planchados. Eduardo lo recibió en la entrada y lo condujo hacia el garaje, donde un lujoso automóvil adaptado esperaba. «Mi hija bajará en un momento», dijo Eduardo, entregándole las llaves. Su primer destino será el centro de rehabilitación en el centro de la ciudad. Fernando asintió, familiarizándose con los controles del vehículo. Fue entonces cuando escuchó el sonido de ruedas sobre el suelo de mármol. Se giró, preparado para conocer a su nueva pasajera, y el mundo pareció detenerse. Allí, impulsándose con gracia en su silla de ruedas, estaba Anita. La misma Anita del parque, la misma que había cautivado su atención y que luego había dejado ir por su propia cobardía. Sus ojos se encontraron, y Fernando vio en ellos el mismo destello de reconocimiento y sorpresa que sabía que debían reflejar los suyos. «Anita, este es el señor Alcázar, tu nuevo chofer»,
dijo Eduardo, ajeno a la tensión que de repente llenaba el aire. Nos conocemos, dijo Anita, con una voz que mezclaba frialdad y diversión. ¿No es así, Fernando? El señor Salgado los miró confundido, pero antes de que pudiera preguntar, Anita continuó, nos encontramos en el parque hace unas semanas. Fernando tuvo la peculiar idea de sentarse en un banco mojado para llamar mi atención. Fernando sintió como el calor subía por su cuello hasta sus mejillas. Quería que la tierra se lo tragara en ese mismo instante. Eduardo los miró a ambos, alzando una ceja. Bueno, eso ciertamente hace las cosas más interesantes, murmuró. Espero que esta vez no tengas que arruinar tu ropa para hablarme, Fernando, dijo Anita, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Después de todo, ahora trabajas para mí. Con esas palabras, Anita se dirigió hacia el automóvil. Fernando, aún aturdido, se apresuró a ayudarla a subir, consciente de la mirada escrutadora del señor Salgado sobre él. Mientras se acomodaba en el asiento del conductor, Fernando se dio cuenta de que el universo tenía un sentido del humor retorcido. Ahora estaba atrapado, obligado a enfrentar no solo a la mujer que había rechazado, sino también sus propios prejuicios y miedos. El motor cobró vida con un suave ronroneo. Fernando ajustó el espejo retrovisor, encontrándose con la mirada desafiante de Anita. ¿Listo para partir, señor Alcázar?, preguntó ella, con un tono que sugería que esto era más que un simple viaje al centro de rehabilitación. Fernando asintió, incapaz de formar palabras. Mientras salían de la propiedad, se dio cuenta de que este trabajo iba a ser mucho más complicado de lo que había imaginado. El camino que se extendía ante ellos prometía ser un viaje no solo físico, sino también emocional, un recorrido que los llevaría a ambos a enfrentar verdades incómodas y, quizás, a redescubrirse el uno al otro. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Fernando y Anita establecieron una rutina, una danza silenciosa de miradas furtivas y conversaciones corteses que apenas rozaban la superficie de lo que realmente querían decir. Cada mañana, él la ayudaba a subir al auto, sus manos rozándose por un instante fugaz que enviaba escalofríos por la espalda de ambos. Cada tarde, la llevaba de vuelta a casa, el silencio entre ellos cargado de palabras no dichas. Fue en una de esas tardes, cuando el sol se hundía en el horizonte tiñendo el cielo de naranja y púrpura, que Anita finalmente rompió la barrera que habían construido entre ellos. Fernando, dijo, su voz apenas un susurro en la quietud del auto, ¿alguna vez te has preguntado por qué mi padre insistió tanto en contratar un chofer para mí? Fernando la miró a través del espejo retrovisor, sorprendido por la pregunta. Supongo que para ayudarte con tus tratamientos y salidas, respondió, consciente de lo superficial que sonaba su respuesta. Anita soltó una risa amarga. Eso es lo que él dice, sí. Pero la verdad es mucho más complicada. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo coraje. Mi padre, él siempre está tratando de emparejarme con diferentes hombres. Tiene este miedo irracional de que me quede sola. Las palabras de Anita cayeron como piedras en el estómago de Fernando. De repente, todo cobraba sentido, las miradas escrutadoras del señor Salgado, la insistencia en que Fernando acompañara a Anita a todos lados, incluso a eventos que claramente no requerían un chofer. Yo, no lo sabía, murmuró Fernando, sin saber qué más decir. Por supuesto que no, continuó Anita, su voz mezclando frustración y resignación. ¿Cómo podrías? Mi padre es experto en manejar las cosas tras bambalinas. Siempre con la mejor intención, por supuesto, pero sin entender realmente lo que yo quiero o necesito. Fernando apretó el volante, sintiendo una mezcla de emociones que no podía descifrar. Anita, yo. No, déjame terminar, lo interrumpió ella. Hay algo más que necesitas saber. Tomó una respiración profunda antes de continuar. He aceptado una propuesta de matrimonio. El auto dio un pequeño tirón cuando Fernando, sorprendido, pisó el freno bruscamente. ¿Qué?, exclamó, girándose para mirarla directamente.
Anita evitó su mirada, fijando sus ojos en el paisaje que pasaba por la ventana. Su nombre es Gustavo. Es el hijo de un amigo de mi padre. Un buen partido, según todos. Pero, ¿lo amas?, preguntó Fernando, sabiendo que estaba cruzando una línea que no debería, pero incapaz de contenerse. Anita guardó silencio por un momento que pareció eterno. El amor es un lujo que alguien en mi situación no siempre puede permitirse, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. El resto del viaje transcurrió en un silencio pesado, cargado de emociones no expresadas y preguntas sin respuesta. Cuando llegaron a la mansión Salgado, Fernando ayudó a Anita a bajar del auto, sus manos temblando ligeramente al contacto. Gracias, Fernando, dijo ella, antes de dirigirse hacia la entrada. Por escuchar. Esa noche, mientras yacía en su cama mirando el techo, Fernando no pudo evitar pensar en Anita, en su confesión, en la tristeza que había visto en sus ojos. Se dio cuenta, con una claridad que lo asustó, de que sus sentimientos por ella iban mucho más allá de la simple atracción inicial o la culpa por su reacción inicial. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que veía a Anita, cada vez que la ayudaba a subir o bajar del auto, sentía el peso de lo no dicho entre ellos. Quería decirle que no tenía que casarse si no quería, que merecía ser feliz, que él. ¿Qué? ¿Que él qué? Fernando no se atrevía a completar ese pensamiento. Fue una semana después de la confesión de Anita cuando ocurrió. Estaban regresando de una de sus terapias cuando, de repente, ella rompió el silencio. Fernando, necesito pedirte algo. Él la miró a través del espejo retrovisor, notando la determinación en sus ojos. Lo que sea, Anita. Llévame a cualquier lugar, dijo ella, su voz temblando ligeramente. Cualquier lugar menos a casa. No puedo volver allí ahora mismo. Fernando dudó por un momento, consciente de que esto iba más allá de sus responsabilidades como chofer. Pero al ver la súplica en los ojos de Anita, supo que no podía negarse. Sin decir una palabra, cambió de dirección. Condujo sin rumbo fijo por un tiempo, hasta que una idea se formó en su mente. Conozco un lugar, dijo, girando hacia las afueras de la ciudad. Media hora después, llegaron a un viejo cine al aire libre. El lugar estaba prácticamente abandonado, con solo un puñado de autos dispersos frente a la gran pantalla. Y, como si el universo quisiera añadir un toque dramático a la escena, comenzó a llover suavemente. ¿Un cine al aire libre?, preguntó Anita, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. ¿En la lluvia? Fernando se encogió de hombros, sonriendo también. Pensé que sería diferente. Y lo fue. Sentados en el auto, con la lluvia golpeando suavemente el techo y una vieja película en blanco y negro proyectándose frente a ellos, Fernando y Anita encontraron un momento de paz. Hablaron, rieron, compartieron historias de su pasado y sueños para el futuro. Por unas horas, el mundo exterior dejó de existir. Cuando finalmente regresaron a la mansión Salgado, ya entrada la noche, algo había cambiado entre ellos. Una conexión más profunda, un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. Gracias, Fernando, dijo Anita antes de entrar a la casa. Por esto, por todo. Él asintió, incapaz de expresar todo lo que sentía en ese momento. Mientras veía a Anita desaparecer en el interior de la mansión, Fernando se dio cuenta de que estaba irremediablemente enamorado de ella. Y también supo, con una certeza que lo asustaba, que haría cualquier cosa por verla feliz, incluso si eso significaba ayudarla a casarse con otro hombre. Los días que siguieron a aquella noche en el cine al aire libre estuvieron cargados de una tensión eléctrica, un cambio sutil pero innegable en la dinámica entre Fernando y Anita. Cada mirada, cada roce accidental, cada palabra compartida parecía tener un nuevo significado, un peso que antes no existía. Fernando se encontraba contando los minutos hasta el próximo viaje, ansioso por esos momentos a solas con Anita en el coche, donde el mundo exterior parecía desvanecerse.
Fue en uno de esos viajes, mientras regresaban de una de las interminables citas médicas de Anita, que ella volvió a sorprenderlo. El silencio en el auto era cómodo, casi íntimo, cuando de repente Anita habló, su voz apenas un susurro. «Fernando, ¿alguna vez has sentido que tu vida no te pertenece?» Él la miró a través del espejo retrovisor, notando la tristeza en sus ojos. «A veces», respondió con honestidad. «Pero creo que todos tenemos el poder de cambiar eso». Anita soltó una risa amarga. «¿Incluso a alguien como yo? Atrapada en esta silla, con un padre sobreprotector y un prometido que apenas conozco». Las palabras salieron de la boca de Fernando antes de que pudiera pensarlas. «Especialmente a alguien como tú, Anita. Eres más fuerte de lo que crees». Ella lo miró fijamente, como si lo estuviera viendo por primera vez. Luego, con una determinación que Fernando nunca había visto en ella, dijo: «Detén el auto». «¿Qué? Pero estamos en medio de...». «Por favor, Fernando. Detén el auto». Él obedeció, aparcando en el arcén de la carretera. Anita respiró profundamente antes de hablar de nuevo. «No quiero volver a casa. No hoy. Llévame a cualquier lugar, menos allí». Fernando dudó por un momento, consciente de las implicaciones de lo que Anita estaba pidiendo. Pero al ver la desesperación en sus ojos, supo que no podía negarse. «¿Estás segura?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Anita asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida». Y así, sin más plan que el deseo de escapar, Fernando giró el volante y tomó una dirección opuesta a la mansión Salgado. Condujo sin rumbo fijo, dejando que la carretera los llevara donde quisiera. Anita miraba por la ventana, una mezcla de emoción y miedo reflejándose en su rostro. Después de horas de conducir, llegaron a un pequeño pueblo costero que ninguno de los dos conocía. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Fernando aparcó cerca de la playa y ayudó a Anita a bajar del auto. «¿Quieres ver el atardecer?», preguntó, señalando hacia la orilla. Anita asintió entusiasmada. «Sí, por favor». Con cuidado, Fernando empujó la silla de Anita por la arena, acercándose lo más posible al agua. Se sentaron allí, en silencio, viendo cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte. La brisa marina jugaba con el cabello de Anita, y Fernando tuvo que resistir el impulso de apartarlo de su rostro. «Gracias», dijo ella finalmente, sin apartar la vista del mar. «Por esto, por entender, por todo». Fernando sintió que su corazón se aceleraba. «No tienes que agradecer, Anita. Yo haría cualquier cosa por verte feliz». Ella se giró para mirarlo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «¿Por qué, Fernando? ¿Por qué te importa tanto?». Él sabía que este era el momento, que las palabras que dijera ahora podrían cambiarlo todo. Tomando una respiración profunda, se atrevió a ser honesto. «Porque me he enamorado de ti, Anita. Sé que no debería, sé que tienes un prometido y que trabajo para tu padre, pero no puedo evitarlo. Te amo». El silencio que siguió a su confesión pareció eterno. Anita lo miraba fijamente, una tormenta de emociones cruzando por su rostro. Finalmente, con voz temblorosa, habló: «Fernando, yo también siento algo por ti. Pero mi vida es tan complicada, hay tantas expectativas, tantas obligaciones». «Lo sé», interrumpió él, tomando su mano. «Y entiendo si no puedes o no quieres corresponder a mis sentimientos. Solo quería que lo supieras. Quiero que sepas que para mí, eres perfecta tal como eres». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Anita. «Nadie me había dicho eso antes», susurró. En un impulso, Fernando se inclinó y la besó suavemente. Fue un beso breve, casto, pero cargado de emoción. Cuando se separaron, ambos sabían que nada volvería a ser igual. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Anita, su voz mezclando miedo y esperanza.
Fernando sonrió, apretando su mano. No lo sé. Pero lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Si tú quieres, claro. Anita sintió, una sonrisa iluminando su rostro. Quiero. Tengo miedo, pero quiero intentarlo. Mientras el último rayo de sol desaparecía en el horizonte, Fernando y Anita permanecieron en la playa, hablando, riendo, planeando un futuro que hasta hace unas horas parecía imposible. Sabían que les esperaban desafíos, que tendrían que enfrentar la ira del padre de Anita, la confusión de Gustavo, las habladurías de la sociedad. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Esa noche, bajo un cielo estrellado y con el sonido de las olas como única música, Fernando y Anita tomaron una decisión. No volverían a la vida que habían dejado atrás. Juntos, escribirían su propia historia, una historia de amor que desafiaría todas las expectativas y prejuicios. Cuando finalmente regresaron al auto, ya entrada la madrugada, lo hicieron como dos personas diferentes. Ya no eran el chofer y la señorita de la casa grande. Eran simplemente Fernando y Anita, dos almas que habían encontrado en el otro la fuerza para ser quienes realmente querían ser. Y mientras conducían hacia un destino incierto, pero lleno de posibilidades, ambos supieron que, pasara lo que pasara, habían tomado la decisión correcta. Porque a veces, los actos más impulsivos son los que nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. El amanecer los encontró en una pequeña posada a las afueras del pueblo costero. Fernando y Anita habían pasado la noche hablando, riendo, compartiendo sueños y miedos que nunca antes se habían atrevido a expresar. La habitación, modesta pero acogedora, se había convertido en su refugio, un espacio donde el mundo exterior y sus expectativas no podían alcanzarlos. Anita, sentada junto a la ventana, observaba cómo los primeros rayos de sol teñían el cielo de tonos rosados y dorados. Su mente vagaba entre los recuerdos de la noche anterior y los pensamientos sobre el futuro incierto que les esperaba. ¿En qué piensas?, preguntó Fernando, acercándose a ella y ofreciéndole una taza de café que había preparado en la pequeña cafetera de la habitación. Ella tomó la taza, agradecida por el calor que emanaba. En todo y en nada, respondió con una sonrisa melancólica. En cómo ha cambiado mi vida en tan solo unas horas. En mi padre, en Gustavo, en nosotros. Fernando se sentó frente a ella, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y determinación. Anita, sé que todo esto es repentino y complicado. Si quieres volver, si crees que hemos cometido un error. No, lo interrumpió ella con firmeza. No me arrepiento de nada. Por primera vez en mi vida, siento que estoy tomando mis propias decisiones. Es aterrador, sí, pero también es liberador. Él asintió, entendiendo perfectamente lo que Anita quería decir. Sabes que tu padre debe estar buscándote, ¿verdad? Probablemente ya haya llamado a la policía. Anita suspiró, cerrando los ojos por un momento. Lo sé. Y sé que eventualmente tendremos que enfrentarnos a él, a Gustavo, a todos. Pero por ahora, ¿podemos simplemente disfrutar de este momento? De esta libertad que nunca antes había experimentado. Fernando tomó su mano, acariciándola suavemente con su pulgar. Por supuesto. Tomaremos las cosas un día a la vez. Juntos. Pasaron el resto de la mañana explorando el pequeño pueblo. Fernando empujaba la silla de Anita por las calles empedradas, deteniéndose en pequeñas tiendas y cafés. Para cualquiera que los viera, parecían una pareja normal disfrutando de unas vacaciones. Nadie podía imaginar el torbellino de emociones y decisiones que se ocultaba tras sus sonrisas. Fue durante el almuerzo en un pequeño restaurante con vista al mar que Anita finalmente se atrevió a abordar el tema que había estado rondando su mente. Fernando, comenzó, su voz apenas un susurro, ¿realmente crees que podemos hacer que esto funcione? Quiero decir, mírame. Estoy atada a esta silla. Siempre necesitaré ayuda, siempre seré una carga. Fernando la miró con una intensidad que la hizo callar. Anita,
escúchame bien. Nunca, jamás, serás una carga para mí. Te amo por quien eres, no a pesar de tu condición, sino con ella. Es parte de ti, y amo cada parte de ti. Las palabras de Fernando hicieron que los ojos de Anita se llenaran de lágrimas. Nadie me había dicho algo así antes, susurró. Pues deberían habértelo dicho todos los días, respondió él, tomando su mano por encima de la mesa. Eres fuerte, inteligente, hermosa. Tu silla de ruedas no te define. Es solo una parte de ti, como el color de tus ojos o tu sonrisa. Anita dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas, sin importarle quién pudiera verla. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Cómo sabes que no te cansarás de mí, de cuidarme? Fernando sonrió suavemente. Porque cuidarte no es una carga, Anita. Es un privilegio. Y sí, habrá días difíciles. Habrá momentos en los que ambos nos sentiremos frustrados o cansados. Pero eso pasa en todas las relaciones. Lo importante es que queremos estar juntos, que elegimos enfrentar esos desafíos lado a lado. Sus palabras parecieron tener un efecto profundo en Anita. Por primera vez desde que la conocía, Fernando vio como una chispa de verdadera confianza se encendía en sus ojos. Tienes razón, dijo ella finalmente. He pasado tanto tiempo dejando que otros decidan por mí, convenciéndome de que necesitaba que me protegieran. Pero ya no más. Quiero vivir, Fernando. Quiero experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecer, contigo a mi lado. El resto del día lo pasaron haciendo planes. Hablaron sobre buscar un lugar para vivir, sobre el trabajo de Fernando y las terapias de Anita. Discutieron cómo enfrentarían a sus familias y amigos, cómo manejarían las inevitables críticas y obstáculos que se les presentarían. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, Fernando y Anita se encontraban sentados en la playa, observando las olas. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de promesas y expectativas. «Sabes», dijo Anita de repente, «creo que siempre supe que eras especial. Desde aquel día en el parque, cuando te sentaste en el banco mojado solo para hablar conmigo». Fernando rió, recordando aquel momento embarazoso. «No fue mi idea más brillante, ¿verdad?» «Al contrario», respondió ella con una sonrisa. «Fue valiente y un poco tonto. Justo como tú». Él fingió ofenderse, pero no pudo evitar reír. «Bueno, supongo que tendré que seguir siendo valiente y un poco tonto por ti». «Me parece perfecto», dijo Anita, inclinándose para besarlo suavemente. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, Fernando y Anita permanecieron en la playa, hablando, riendo, soñando con el futuro que construirían juntos. Sabían que les esperaban desafíos, que el camino no sería fácil. Pero también sabían que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. Esa noche, mientras regresaban a la pequeña posada, ambos se sentían diferentes. Más fuertes, más seguros de sí mismos y de su relación. Habían pasado de ser el chofer y la señorita de la casa grande a ser simplemente Fernando y Anita, dos personas enamoradas dispuestas a luchar por su felicidad. Y mientras se preparaban para dormir, con el sonido de las olas como música de fondo, ambos supieron que, pasara lo que pasara, habían tomado la decisión correcta. Porque a veces, el amor llega de las formas más inesperadas, y son precisamente esos amores los que tienen el poder de cambiarlo todo. Los días en el pequeño pueblo costero pasaron como un sueño, un paréntesis de felicidad en medio de la tormenta que sabían que les esperaba. Fernando y Anita aprovecharon cada momento, cada amanecer y cada atardecer, para fortalecer su vínculo y prepararse para los desafíos que enfrentarían al regresar. Fue una mañana, mientras desayunaban en la terraza de la posada, que la realidad finalmente los alcanzó. El teléfono de Anita, que habían mantenido apagado durante días, vibró con una insistencia que no pudieron ignorar. Con manos temblorosas, Anita lo encendió, solo para ser inundada por una avalancha de mensajes y llamadas perdidas. «Es mi padre», dijo, su voz apenas un susurro.
Y Gustavo. Están furiosos. Fernando se acercó a ella, colocando una mano reconfortante en su hombro. Era de esperar. ¿Qué quieres hacer? Anita respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. Cuando los abrió, había una determinación en ellos que Fernando nunca había visto antes. Quiero enfrentarlos. Quiero decirles la verdad. Sobre nosotros, sobre lo que siento, sobre lo que quiero para mi vida. Él asintió, una mezcla de orgullo y preocupación en su rostro. Estaré contigo en cada paso del camino. El viaje de regreso a la ciudad fue tenso, cargado de anticipación y miedo. Fernando conducía en silencio, lanzando miradas ocasionales a Anita, quien miraba por la ventana con una expresión indescifrable. Cuando finalmente llegaron a la mansión Salgado, fueron recibidos por un comité de bienvenida nada amistoso. Eduardo Salgado, el padre de Anita, los esperaba en la entrada, su rostro una máscara de furia apenas contenida. A su lado, Gustavo, el prometido de Anita, parecía más confundido que enojado. «Anita», exclamó Eduardo, acercándose rápidamente mientras Fernando ayudaba a Anita a bajar del auto. «¿Dónde has estado? ¿Tienes idea de lo preocupados que hemos estado?» Anita, con una calma que sorprendió a todos, incluida ella misma, respondió: «Papá, Gustavo, tenemos que hablar». Todos. Los siguientes minutos fueron un torbellino de emociones. Reunidos en el despacho de Eduardo, Anita habló con una elocuencia y seguridad que dejó a todos atónitos. Habló de sus sentimientos, de cómo se había sentido atrapada y controlada toda su vida. Habló de Fernando, de cómo él la veía como una persona completa, no como alguien que necesitaba ser protegido o arreglado. «No puedo casarme contigo, Gustavo», dijo finalmente, mirando directamente a su prometido. «Lo siento, pero no te amo. Y tú mereces a alguien que te ame por completo». Gustavo, para sorpresa de todos, asintió lentamente. «Creo que en el fondo siempre lo supe», dijo con una sonrisa triste. «Espero que seas feliz, Anita. De verdad». Eduardo, sin embargo, no estaba dispuesto a aceptar la situación tan fácilmente. «Te has vuelto loca», gritó, su rostro rojo de ira. «¿Vas a tirar todo por la borda por un chofer?» «No, papá», respondió Anita con firmeza. «Voy a vivir mi vida por mí misma, por primera vez. Fernando no es solo un chofer. Es el hombre que amo, el hombre que me ve por quien realmente soy». Las palabras de Anita parecieron golpear a Eduardo como un puño físico. Se dejó caer en su silla, de repente pareciendo mucho más viejo y cansado. «Anita, cariño», dijo con voz quebrada, «solo quiero lo mejor para ti. Siempre he querido protegerte». «Lo sé, papá», respondió ella, su voz suavizándose. «Y te amo por eso. Pero ya no soy una niña. Necesito que confíes en mí, en mis decisiones». El silencio que siguió pareció eterno. Finalmente, Eduardo habló, su voz apenas un susurro. «¿Estás segura de esto? ¿Realmente crees que él puede hacerte feliz?» Anita miró a Fernando, quien había permanecido en silencio todo este tiempo, y sonrió. «Sí, papá. Estoy segura». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La boda fue oficialmente cancelada, para shock de la alta sociedad local. Anita y Fernando comenzaron a buscar un lugar para vivir juntos, enfrentando miradas de desaprobación y susurros a sus espaldas con la cabeza en alto. No fue fácil. Hubo momentos de duda, de miedo, de arrepentimiento. Pero cada vez que Anita miraba a Fernando, cada vez que él la besaba o simplemente tomaba su mano, sabía que habían tomado la decisión correcta. Una tarde, mientras empacaban las cosas de Anita en la mansión, Eduardo apareció en la puerta de su habitación. «Anita», dijo suavemente, «sé que he cometido errores. Sé que te he sofocado con mi sobreprotección. Pero quiero que sepas que te amo, y que solo quiero verte feliz. Si Fernando es quien te hace feliz, entonces,
tiene mi bendición. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Anita mientras abrazaba a su padre. Gracias, papá, susurró. Te quiero. Esa noche, mientras Fernando y Anita se preparaban para dormir en su nuevo apartamento, pequeño pero acogedor, ambos se sentían exhaustos pero felices. Habían enfrentado la tormenta y habían salido victoriosos. ¿Estás lista para esta nueva vida?, preguntó Fernando, acostándose junto a Anita. Ella sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. Contigo a mi lado, estoy lista para cualquier cosa. Y mientras se quedaban dormidos, con el sonido de la ciudad como música de fondo, ambos sabían que este era solo el comienzo de su historia. Una historia de amor que había desafiado todas las expectativas, todos los prejuicios. Una historia que apenas comenzaba a escribirse. Los meses que siguieron a la cancelación de la boda fueron un torbellino de emociones y cambios para Anita y Fernando. Se mudaron a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, lejos de la opulencia de la mansión Salgado, pero lleno de amor y esperanza. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas alegrías y descubrimientos. Anita, liberada del peso de las expectativas de su padre y de la sociedad, floreció de maneras que nadie, ni siquiera ella misma, había anticipado. Se inscribió en la universidad local para estudiar psicología, determinada a ayudar a otras personas con discapacidades a encontrar su voz y su lugar en el mundo. Sus días se llenaron de libros, debates apasionados y nuevas amistades que la valoraban por quien era, no por su apellido o su condición. Fernando, por su parte, dejó su trabajo como chofer y, con el apoyo de Anita, decidió perseguir su sueño de convertirse en escritor. Pasaba las mañanas escribiendo en el pequeño estudio que habían acondicionado en su apartamento, mientras las tardes las dedicaba a acompañar a Anita a sus clases y terapias. Por las noches, leía en voz alta los capítulos que había escrito ese día, con Anita como su primera y más entusiasta crítica. No todo era fácil, por supuesto. Había días en que la frustración se apoderaba de Anita, días en que las limitaciones físicas parecían insuperables. En esos momentos, Fernando estaba allí, no para resolver sus problemas, sino para sostener su mano y recordarle lo fuerte que era. Y había noches en que Fernando dudaba de su talento, temeroso de haber cometido un error al dejar un trabajo estable por un sueño incierto. En esas noches, era Anita quien lo abrazaba y le aseguraba que su voz merecía ser escuchada. La relación con Eduardo Salgado, el padre de Anita, también evolucionó con el tiempo. Al principio, las visitas eran tensas y llenas de silencios incómodos. Pero poco a poco, Eduardo comenzó a ver el cambio en su hija. La vio más feliz, más segura de sí misma, más viva de lo que la había visto en años. Y aunque le costaba admitirlo, empezó a respetar a Fernando, no solo por cómo cuidaba de Anita, sino por cómo la alentaba a ser independiente. Fue en una de estas visitas, casi un año después de la boda cancelada, que Eduardo finalmente habló con el corazón. Anita, Fernando, dijo, su voz cargada de emoción, quiero pedirles perdón. A ti, Anita, por tratar de controlar tu vida, por no ver lo fuerte y capaz que eres. Y a ti, Fernando, por juzgarte sin conocerte. Veo ahora lo felices que son juntos, y eso es todo lo que siempre he querido para mi hija. Las lágrimas corrieron libremente esa noche, lágrimas de perdón, de reconciliación, de amor renovado. Fue un punto de inflexión en sus vidas, un momento en que el pasado quedó verdaderamente atrás y el futuro se abrió ante ellos, lleno de posibilidades. A medida que pasaba el tiempo, Anita y Fernando se convirtieron en una pareja conocida en su comunidad. Ella, por su trabajo incansable en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, organizando eventos y dando charlas inspiradoras. Él, por su primera novela publicada, una historia de amor que desafiaba los estereotipos y tocaba corazones. Fue en el lanzamiento de esta novela, rodeados de amigos, familiares y admiradores, que Fernando finalmente se arrodilló frente a Anita, literalmente, para estar a la altura de su silla de ruedas, y sacó un pequeño anillo. Anita Salgado,
dijo, su voz temblando ligeramente, has cambiado mi vida en formas que nunca imaginé posibles. Me has enseñado el verdadero significado del amor, la fuerza y la perseverancia. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? El sí de Anita resonó en la sala, seguido de aplausos y vítores. Eduardo, con lágrimas en los ojos, fue el primero en abrazar a la pareja, susurrando lo orgulloso que estaba de ambos. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Anita y Fernando compartieron un momento tranquilo. ¿Quién hubiera pensado que aquel día en el parque, cuando te sentaste en el banco mojado, nos llevaría hasta aquí? Dijo Anita, con una sonrisa radiante. Fernando rió, recordando aquel momento embarazoso pero crucial. Creo que una parte de mí siempre supo que eras especial. Incluso cuando cometí el error de alejarme al principio. Y yo siempre supe que volverías, respondió ella, apretando su mano. De alguna manera, sabía que nuestras vidas estaban destinadas a entrelazarse. La boda se celebró 6 meses después, en el mismo parque donde se habían conocido. Fue una ceremonia íntima pero llena de amor. Anita, radiante en su vestido blanco adaptado a su silla de ruedas, avanzó por el pasillo empujada por su padre. Fernando la esperaba al final, con lágrimas de felicidad en los ojos. Sus votos fueron simples pero profundos. Prometieron amarse en la salud y en la enfermedad, en los buenos y malos momentos, pero también prometieron algo más, prometieron ser siempre el apoyo del otro, celebrar sus diferencias y crecer juntos. La recepción fue una mezcla de elegancia y simplicidad, reflejando perfectamente la personalidad de la pareja. Eduardo Salgado, en su discurso, admitió entre risas que nunca había estado tan feliz de estar equivocado sobre alguien. A medida que la noche avanzaba, Fernando y Anita se escabulleron por un momento, buscando un poco de tranquilidad. Encontraron un banco cerca, curiosamente similar a aquel donde todo había comenzado. «Sabes», dijo Fernando, sentándose junto a Anita, «creo que deberíamos agradecer a este banco. Sin él, quizás nunca nos hubiéramos conocido realmente». Anita rió, inclinándose para besar a su ahora esposo. «Tienes razón. Aunque espero que esta vez esté seco». Mientras compartían ese momento de intimidad, reflexionaron sobre el camino que los había llevado hasta allí. Los obstáculos que habían superado, los prejuicios que habían enfrentado, las dudas que habían vencido. Se dieron cuenta de que cada desafío los había hecho más fuertes, tanto individualmente como pareja. ¿Estás lista para nuestra próxima aventura?, preguntó Fernando, refiriéndose no solo a su luna de miel, sino a toda la vida que tenían por delante. «Contigo, estoy lista para cualquier cosa», respondió Anita, sus ojos brillando con amor y determinación. Regresaron a la fiesta de la mano, listos para celebrar no solo su unión, sino también el triunfo del amor sobre los prejuicios, de la determinación sobre el miedo, de la autenticidad sobre las expectativas sociales. Y así, mientras bailaban, Fernando girando la silla de Anita con gracia al ritmo de la música, rodeados de amigos y familiares, ambos supieron que este era solo el comienzo. El comienzo de una vida llena de amor, desafíos, risas y, sobre todo, de la certeza de que juntos podían superar cualquier obstáculo. Porque al final, su historia no era solo sobre el amor entre un hombre y una mujer. Era sobre el poder de ver más allá de las apariencias, de amar incondicionalmente, de desafiar las expectativas y de encontrar la fuerza para ser uno mismo en los brazos del otro. Y mientras la noche avanzaba y la celebración continuaba, Fernando y Anita compartieron una mirada cómplice, una promesa silenciosa de que, pasara lo que pasara, siempre se tendrían el uno al otro. Porque habían aprendido que el verdadero amor no conoce límites, no se detiene ante las dificultades y, sobre todo, no juzga por las apariencias. Su historia, que había comenzado con un banco mojado y una decisión impulsiva, ahora se extendía hacia un futuro lleno de posibilidades. Un futuro que enfrentarían juntos, rodando y caminando lado a lado, demostrando al mundo que el amor, en su forma más pura y verdadera, puede superar cualquier barrera. Los años pasaron, trayendo consigo nuevos desafíos y alegrías para Fernando y Anita.
Su amor, lejos de desvanecerse con el tiempo, se fortaleció y profundizó, convirtiéndose en un faro de esperanza para muchos. Anita, ahora una reconocida psicóloga y activista por los derechos de las personas con discapacidad, había logrado cambiar las percepciones y políticas en su comunidad y más allá. Su consultorio se convirtió en un refugio para aquellos que buscaban no solo ayuda psicológica, sino también inspiración y empoderamiento. Fernando, por su parte, se había consolidado como un escritor de renombre. Sus novelas, que a menudo exploraban temas de amor, superación y aceptación, tocaban corazones y abrían mentes. Pero su mayor orgullo no eran los premios literarios que adornaban su estudio, sino ver cómo sus palabras inspiraban a otros a ver más allá de las apariencias y a abrazar la diversidad. Juntos, se habían convertido en una fuerza imparable. Organizaban talleres y conferencias, compartiendo su historia y alentando a otros a desafiar los estereotipos y a luchar por sus sueños. Su hogar, un espacioso apartamento adaptado a las necesidades de Anita pero lleno del calor de su amor, se convirtió en un punto de encuentro para amigos, familiares y personas que buscaban consejo y apoyo. Una tarde de primavera, mientras disfrutaban de un picnic en el parque donde todo había comenzado, Anita miró a Fernando con una mezcla de amor y nerviosismo. «Tengo algo que decirte», dijo, su voz temblando ligeramente. Fernando la miró, intrigado. «¿Qué sucede, amor?» Anita tomó una respiración profunda antes de soltar la noticia: «Estoy embarazada». La sorpresa inicial de Fernando rápidamente se transformó en una alegría desbordante. Abrazó a Anita, lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «Vamos a ser padres», susurró, maravillado. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos. Anita enfrentó el embarazo con la misma determinación y valentía con la que había enfrentado cada desafío en su vida. Fernando estuvo a su lado en cada paso del camino, desde las citas médicas hasta las adaptaciones necesarias en su hogar. El día del nacimiento llegó con una mezcla de emoción y ansiedad. Después de horas de labor, Anita dio a luz a una hermosa niña a la que llamaron Esperanza. Cuando Fernando colocó a la bebé en los brazos de Anita, ambos supieron que estaban viviendo el momento más mágico de sus vidas. «Es perfecta», susurró Anita, acariciando la pequeña mejilla de su hija. «Igual que su madre», respondió Fernando, besando la frente de Anita. Los primeros meses de paternidad trajeron nuevos desafíos. Adaptar su rutina para cuidar de Esperanza requirió creatividad y paciencia. Pero juntos, como siempre lo habían hecho, encontraron soluciones y superaron cada obstáculo. A medida que Esperanza crecía, se convirtió en el reflejo perfecto del amor de sus padres. Era curiosa, compasiva y tenía una sabiduría más allá de sus años. Desde muy pequeña, aprendió a ayudar a su madre de maneras que enternecían a todos los que los rodeaban. Una tarde, mientras la familia disfrutaba de un día en el parque, una mujer se acercó a ellos. «Disculpen», dijo tímidamente, pero no pude evitar observarlos. «Mi hija acaba de ser diagnosticada con una condición que la pondrá en silla de ruedas y, bueno, tenía miedo de cómo sería su vida. Pero verlos a ustedes, tan felices y plenos, me da esperanza». Anita tomó la mano de la mujer, sus ojos llenos de comprensión y empatía. «La silla de ruedas no define quiénes somos ni limita nuestra capacidad de amar y ser amados», dijo suavemente. «Su hija tendrá una vida hermosa y plena. Diferentes no significa menos». Mientras la mujer se alejaba, visiblemente conmovida, Fernando abrazó a su esposa e hija. «¿Sabes?», dijo, su voz llena de orgullo, «creo que ese día en el parque, cuando me senté en ese banco mojado, fue el mejor error que cometí en mi vida». Anita rió, inclinándose para besarlo. «Y yo estoy agradecida cada día por ese error». Esperanza los miró, curiosa. «¿Qué error, papá?». Fernando sonrió, revolviendo el cabello de su hija. «Es una larga historia, cariño. Una historia de amor, coraje y de cómo a veces, lo que parece un error puede llevarte exactamente donde necesitas estar».
Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, la familia Alcázar Salgado se preparó para regresar a casa. Fernando empujaba la silla de Anita, mientras Esperanza caminaba a su lado, sosteniendo la mano de su madre. Para cualquiera que los viera, eran la imagen perfecta de una familia feliz. Y lo eran. No porque su vida fuera perfecta o libre de desafíos, sino porque habían aprendido que el amor verdadero no conoce barreras, que la fuerza viene en muchas formas y que la verdadera discapacidad no está en el cuerpo, sino en la mente que se cierra a la posibilidad del amor y la felicidad. Mientras se alejaban, dejando atrás el parque donde su historia había comenzado, Fernando y Anita intercambiaron una mirada cargada de amor y gratitud. Habían recorrido un largo camino desde aquel primer encuentro, y sabían que aún les quedaba mucho por vivir y compartir. Y así, con Esperanza entre ellos como un símbolo vivo de su amor y su valentía, Fernando y Anita continuaron su viaje, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer, seguros en el conocimiento de que juntos, eran imparables. Porque al final, su historia no era solo sobre superar la discapacidad o desafiar las expectativas sociales. Era una historia sobre encontrar la fuerza para ser uno mismo, sobre amar sin condiciones y sobre crear un mundo donde todos, independientemente de sus diferencias, pudieran encontrar su lugar y su felicidad. Y así, con el sol poniente a sus espaldas y un futuro brillante ante ellos, la familia Alcázar Salgado continuó su camino, escribiendo cada día un nuevo capítulo en su hermosa historia de amor y superación. Suscríbete al canal para más historias emocionantes y conmovedoras, comenta qué te pareció la historia, tu apoyo es muy importante para nosotros, nos vemos en el siguiente video.